un tema muy de Freddy, muy de la parte internacional, pero que es una noticia de portada en los diarios de hoy, desde ayer cuando se dio a conocer. Ha sido una noticia muy comentada, con muchas reacciones, la que tiene que ver con la anulación de la sentencia contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El mundo es un acontecimiento que sacudió al mundo y lo sacudió a partir de la fortaleza tanto en la parte democrática como en la parte económica que representaba Brasil en los años de Lula, cómo logró sacar a millones de ciudadanos de Brasil de la pobreza, los programas sociales articulados y cómo esos programas incorporaron a la vida productiva, incorporaron a actividades diversas a una gran cantidad de brasileños que vivían y que aún viven en la miseria, en la famosa favela de Brasil. Bueno, eso un buen día se armó una acusación, se armó una operación que llamaban Lava Jato o Lava Auto, que inició con un proceso de investigación abierto a partir de manejo de recursos efectivos, la determinación de que unos negocios, unos lavaderos de autos operaban dinero y bueno, esa fue la punta del iceberg, fue uno de los elementos que sirvió para que el sistema de justicia de Brasil, con aquella participación del magistrado Sergio Moro, estableciera un esquema de persecución que procuraba desentar la administración pública y que quería establecer ejemplos tanto para el sector público como para el sector privado a partir de ese proceso que se llama Lava Jato. Pues en el día de ayer, un juez de la Suprema Corte de Justicia estableció que el Tribunal de Curitiba, que fue donde se produjo la sentencia o las sentencias contra Luis Ignacio Lula da Silva, que sirvió incluso, se llevó de encuentro al gobierno de una seguidora de él, de Dilma Rousseff. A partir de lo que se estableció ayer, entonces el señor da Silva va a estar habilitado para correr como candidato, pudiera estar habilitado para correr como candidato en las elecciones del año próximo. Y yo creo que no hay manera de que usted no pueda ver esto en el contexto real. Aquí todo el mundo vio lo que ocurrió con Sergio Moro, todo el mundo se dio cuenta de que había un entramado entre el Ministerio Público y un juez para condenar a un hombre, para arruinar a un partido político, para desmantelar a un esquema de producción que había logrado colocar a Brasil en un estadio de bonanza. Incluso Brasil era uno de los grandes países, era uno de los países más pujantes del mundo a partir de lo que estaba ocurriendo en la administración de Lula y de Dilma. Pero se abrió esta ola, se abrió este nivel de populismo allí y comenzaron a darse movimientos que evidentemente eran impulsados por economías enemigas de Brasil, fundamentalmente la economía norteamericana, que no perdonaba cómo Brasil estaba haciendo negocios importantes en países de América Latina, por ejemplo en República Dominicana, para poner el caso más cercano que tenemos, que es el nuestro. Recuerden ustedes la cuestión de los tucanos, lo que ocurrió aquí cuando no compramos unos F-16 que la embajada americana había ofertado aquí, que había hecho una demostración en la Fuerza Aérea para que le compraran los aviones que la República Dominicana finalmente compró para la persecución y el combate del narcotráfico. Se lo compramos a Brasil. Y fíjense usted todo lo que nos ha venido. Todavía tenemos un caso pendiente de justicia aquí por la supuesta comisión, como real comisión que se pagó por la adquisición de los tucanos. Nosotros tenemos ejemplo, nos tocó, vivimos parte de la manifestación que se ha dado a partir de la pujanza de Brasil en el mercado internacional, tanto en la materia de construcción como en materia de tecnología. El caso de los aviones que cito es uno de ellos. En fin, el asunto ha concluido determinándose que de lo que se trató fue de una persecución política, que algún sector de la justicia en Brasil hizo causa común con los intereses externos que conspiraban contra Brasil por el nivel de pujanza y de liderazgo de Brasil en el mundo, sobre todo en América Latina. Entonces el resultado es este. Yo no sé cuánto
cuántos años se van a requerir para que Brasil vuelva a situarse en el punto económico en que estaba. Yo creo que tendremos que ver pasar quizás 2 o 3 generaciones para que Brasil pueda tener la cantidad de empleo que tenía, para que pueda dinamizarse su economía. Pero mientras tanto, como decimos en buen dominicano, la economía está descojonada. Nadie sabe que la sociedad totalmente convulsa, una división terrible. En Brasil este señor Bolsonaro ha hecho del país y ha hecho de la economía un disparate, pero fíjese el precio que se ha pagado, y ahora probablemente elijamos dentro de un año y algo al señor Lula da Silva nuevamente como presidente, después de haber hecho el daño que se ha hecho en Brasil. Creo que es un ejemplo que los países deben, dice que nadie levanta el pie con el tropezón ajeno, pero yo creo que son ejemplos que los países deberían ver, son ejemplos que deberían copiarse para que aprendamos de cuáles recetas seguir y de cuáles recetas no. Nosotros que tenemos ahora un momento muy particular de la historia, y que Oscar, por ejemplo, nuestro compañero que hoy está libre, refiere con frecuencia cuando habla del señor Camacho y de la señora Jenny Berenice, que son funcionarios del Ministerio Público a quienes les corresponde la parte de persecución, sobre todo de los casos de corrupción que pudieron haberse cometido en el pasado reciente, que es lo que se está investigando y se está dilucidando. Yo creo que eso a ellos también debe mandarle el mensaje de que deben actuar, porque la sociedad quiere que actúen, pero con la debida prudencia, con la prudencia debida para no dañar a personas que no deberían dañar por una simple sospecha. Y deben eso articular buenos procesos de investigación para poder obtener pruebas que puedan garantizar condena apegada a la justicia de quienes pudieron haber cometido actos de corrupción. Y eso habla muy claramente de cómo los pueblos deben tener el tacto necesario para bien elegir a sus líderes, a su presidente, a la gente que va a dirigir los destinos de una nación. El caso de Brasil es el que estamos analizando ahora, con el presidente Bolsonaro, que ha convertido ese país en un desastre. Pero ahí está el caso de Venezuela, que no puede ser más caricatura que lo que es. Ese presidente de Venezuela es una vergüenza y cada día más cosas disparatadas hace, como la hizo también el saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que son personas erráticas, pero que no admiten su torpeza y encima de eso cometen más. Brasil tiene la oportunidad ahora de bien elegir en el 22. Ojalá que le toque elegir a Luis Ignacio Lula da Silva, que ya fue presidente y lo hizo bien y elevó el nivel de Brasil a la primera potencia de esta región y competía con lo grande. Fue electa en los países en vía de desarrollo cercanos al desarrollo. Hicieron el grupo BRIC, los emergentes, y Brasil estaba ahí, y eso fue gracias al buen manejo que le dio Lula da Silva, que hoy celebra que hayan anulado su sentencia. Qué bueno. Por ahí le comenzó el problema cuando Brasil estaba en ese grupo y el nivel de influencia que se asumía que estaba ejerciendo Brasil, ahí comenzó la desgracia. Sí, sí. Bueno, la clave de eso está en la referencia que ustedes ponen sobre la mesa que deben tener los demás países. Pero que es una referencia importante, pero en el caso de Brasil, este fue el tercer intento de Lula para que se revirtiera y que llegara a ese estadio de desarrollo en cuanto a judicialmente hablando de ese tipo de sentencia. Por 2 intentos, y los jueces ratificaron aquellas decisiones del caso Lavajato, específicamente del juez Moro. Al derrumbarse todo esto, finalmente el Supremo de Brasil tumbó todo esto. Pero este fue el tercer tramo. De hecho, a Lula todo le ha dado brega.
Luis Ignacio Lula da Silva tuvo muchos intentos siendo presidente del Partido de la Clase Obrera para llegar a ser presidente, y lo fue. Partido de los Trabajadores, el PT. Y ahora muchos intentos para liberarse de esto. Y pasó sus años de cárcel. Y es una historia de mucha reivindicación, una historia interesante, pero que debe servir de referencia. Pero en el caso de él, se vino a hacer justicia a tiempo como para que pueda volver a regresar. Y por más que uno vea, y por la situación que está viviendo Brasil, que es un país muy dividido, y tiene un continente Brasil, en larguedad de espacio, en población y en cultura, de manera que creo que es interesante ver la referencia brasileira. Bueno, es una historia muy... Y esperar que eso no se repita en nuestros lares. Es una historia, yo pienso que es el mensaje. Creo que a lo que hay que aspirar como ciudadanos del mundo es a que este tipo de cosas no se produzca, que por una cuestión de intereses muy particulares, muy coyunturales, que por el hecho de que alguien quiera brillar o quiera hacer una carrera política no utilice los canales judiciales, porque eso evidentemente que afecta a la institucionalidad. El caso de este hombre que perdió a su mujer, en medio del proceso perdió a su mujer, se le murió la esposa, pasó de todo y estoicamente ha llevado a cabo cada proceso respetando la institucionalidad de su país. Porque fíjense que su partido ha obrado dentro del orden, no ha hecho el caos, no ha ido por el caos. El partido ha estado haciendo manifestaciones apoyando a su líder, que es el presidente Lula, pero lo ha hecho en el marco de la institucionalidad, en el marco de la prudencia, para ser un ejemplo en medio de la injusticia que se ha cometido contra su líder fundamental. Y ahí está el resultado hoy. Creo que eso apena mucho, pero bueno, son de las cosas que hay que pasar cuando se quieren respetar los procesos. Con un punto a propósito de proceso, don Dani, uno de los aspectos que más se cuestionan es que el juez Sergio Moro dirigía parte de las investigaciones del Ministerio Público o las orientaba por dónde debían ir, y es uno de los del sistema judicial brasileño, o sea, y de lo que cuestionan los juristas que analizan y ven el caso es ese, o sea, de cómo un juez, de cómo fue posible que Sergio Moro dirigiera parte de las investigaciones, o sea, que dirigiera las orientaciones del Ministerio Público. Al final, lo que presentaban como pruebas fue un famoso apartamento en Sao Paulo que no estaba ni siquiera a nombre del expresidente, y algunas donaciones que había hecho Odebrecht al Instituto Lula, que no pudieron nunca confirmarse. O sea, eran de las pruebas que presentaba la justicia o el juez Sergio Moro con las sentencias que dictaminó. Duró casi 2 años detenido. Otro juez había decidido que no podía, o sea, que ninguna persona podía ir detenida hasta que le quedaran apelaciones, y era lo que el juez Sergio Moro había decidido. O sea que Sergio Moro ha quedado como un referente de lo que no debe ser un juez. Así es que ha quedado el juez Sergio Moro. Pero interesante lo que recuerda Joanna, para que la gente, y es un asunto que aquí lo debatimos suficiente, es un asunto que lo tratamos nosotros en su momento, porque ¿cuál era la prueba? La prueba era que este señor le había recibido como pago algunas facilidades que habría dado a las compañías constructoras, entre ellas la compañía Norberto Odebrecht de Brasil, que había facilitado operaciones irregulares en Petrobras, la compañía brasileña de su país. Y entonces lo que trataba de establecerse era que había recibido como paga un apartamento que nunca estuvo a su nombre, y que la única constancia que había para relacionarlo es que una vez fue a ver ese apartamento. O sea, se agarraron de una esquirla. El sistema de justicia no pudo demostrar que ese apartamento nunca estuvo a su nombre, pero una vez lo fue a ver. Y fíjese usted cómo termina el caso. Yo tengo que volver al principio. Esto debe servir de ejemplo para que los que hacen justicia en cada rincón del mundo
se apeguen estrictamente a la justicia y que no Mire, prejuzguen. Usted metió el expediente de aquí, pero usted diciendo eso me acuerdo del expediente inicial de Odebrecht, de gente que después le pidieron excusa ¿Y qué pasó? y lo sacaron. Y lo sacaron. Pero esa gente tienen Esa gente le dañaron su vida. tiene ese sello puesto. Le ahí. dañaron su vida. No, Tiene- y tú tiene ese sello. estuvieron en prisión. Pues exacto. Y tiene ese sello puesto. 8 gente de que de estuvo 13. preso. 8 gente Le dijeron, de mire, 13. perdón, que usted no tiene nada. 8 gente de 13 que inicialmente fueron arrestadas. Bueno, arrestaron 12 porque uno finalmente no vino, se fue, estaba fuera del país. Pero, Que está fuera de expediente también. y quedó fuera del expediente, pero arrestaron a 12. Los pasearon a todos como si fuera en una jaula. Esperaron la hora más conveniente para que las cámaras de televisión Y un lunes. y los ojos del país estuvieran puestos en ellos. Y un lunes. Para pasearlos como delincuentes. Los paseamos, los celebramos, los fueron a buscar como buscaron a Luis Ignacio Lula da Silva con un espectáculo policial, con decenas de hombres y mujeres policías, con helicóptero, en el caso de Lula, aquí fue una cosa fuera de serie también. Y finalmente un buen día le dijimos, no, pero nos equivocamos. Perdónenme. De esos 12 que agarramos, había 8 que no debimos haber perseguido judicialmente porque no había elementos suficientes como para poderlos acusar, poderlos señalar como acusados con fundamento. Y esa gente están ahí, su familia afectada desde aquel momento y su nombre embarrado desde entonces, y no pasó nada. Entonces yo lo que digo es a lo que aspiro, y creo que cualquier ciudadano con 2 dedos de frente debe aspirar a eso, a que lo que tienen en mano la justicia la utilicen de la manera más adecuada posible, para no crear situaciones innecesarias que al final de cuentas se revierte, y fíjese usted lo que está pasando en Brasil.